Hoy tocaba un sujeto sumamente ah, cagado desde mi perspectiva, que es Rousseau. Digo, ustedes no se van a dar cuenta simplemente ahí en lo que lean de sus escritos, que hoy era leer el contacto social. Eh, pero si se ponen a revisar la bibliografía de la biografía de Rousseau, pues se van a encontrar con cosas medio raras, ¿no? Para empezar, muchos de sus contemporáneos no lo querían por rarito, ¿no? Por ahí escribió parte de lo que fue la enciclopedia con D'Alembert y luego terminó peleados con todos ellos, ¿no? Porque realmente, él tenía un pensamiento muy distinto a los de la Ilustración. Este, Él no se fiaba simplemente de la razón, ¿no? Él pensaba mucho sobre todo en esta cuestión de la virtud de los sentimientos humanos, ¿no? Y es aquí donde empiezan a hacer precisamente esta tendencia que después va a tener una repercusión importante en el siglo XIX, que es la del romanticismo. Eh, entonces, bueno, se pelaba con todo, se peleó con Voltaire, se peleó con D'Alembert, con varios, ¿no? No recuerdo con quién, se fue a quedar con un personaje, un autor igual importante inglés, en Inglaterra durante un tiempo y terminaron odiando a Rousseau y se fue de ahí, ¿no? Entonces es un tipo bastante raro, como incomprendido en su propia época. Y hay un autor, tengo aquí un libro que se llama Historia de la teoría política, ya es muy viejo, pero está muy bueno. Y bueno, aquí citan, citan obviamente ciertas cuestiones del pensamiento de Rousseau, y una de las cosas que dicen, ¿no? Es que Rousseau era verdaderamente un moderno, ¿no? Eh, que está como digamos, en la mitad de lo que es esta época en la que lo más importante era el uso de la razón y el nacimiento de otra época que es precisamente la del romanticismo, ¿no? Entonces, al él ser como este representante de ese cambio que todavía no llega, eh, pues tiene discusiones muy fuertes con varios, ¿no? De sus contemporáneos. Y bueno, si quieren checar más sobre eso, pues les recomiendo este librito. Pero quería más, como para meternos más en chismes acá, leerles una parte de este libro que se llama Las Confesiones de Rousseau. Escribe como a los 60 años. Y, y habla aquí de unas cuestiones raras, ¿no? Que él tenía de morrillo. Y a los 8 años, su papá lo manda a vivir con unos pastores protestantes, él es de Ginebra. Y ahí conoce a una señora, la señora Lambertier. Y bueno, ahí empiezan a surgir algunos deseos sexuales con esta señora, ¿no? Entonces, bueno, déjenme leerles un pedacito para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando, ¿no? Ah, ¿Cuál era la parte? Ok, dice, el cariño propio de una madre que la señorita Lambertier nos profesaba, la revestía de la autoridad de tal. Rousseau tiene 8 años aquí, ¿eh? Y algunas veces usaba de ella imponiéndonos castigos merecidos. Durante mucho tiempo se concretó la amenaza, pareciéndome espantosa la prometida pena. Nueva, enteramente para mí, perdón. Pero desde que la sufrí me pareció mucho menos terrible de lo imaginado. Y lo más particular es que aquel castigo aún me aficionó, más a lo que me lo había impuesto, de modo que me fue necesaria mi naturaleza, mi natural dulzura, y toda la verdad del afecto que le profesaba para que no tratara de conocer la repetición del mismo, mereciéndolo, porque encontré una mezcla de sensualismo en el deber y en la vergüenza del castigo,
que me hacía desear recibirlo otra vez de la misma mano. Es verdad que había en ellos cierta precocidad instintiva del sexo, y por lo tanto el mismo tratamiento practicado por su hermano no me habría parecido tan gustoso. O sea, la señora lo castigaba, le daba nalgadas, y y al principio, cuando lo amenazaba de que le iba a dar nalgadas, pues no le parecía una cosa tan importante hasta que se las empezó a dar. Y se dio cuenta de que le gustaba, ¿no? Y empezó a portarse mal para que la señora Lambertier pues le diera más nalgadas, ¿no? Entonces sí tenía ahí gustos masoquistas el buen Rousseau. Después él va a tratar de que este tipo de experiencias se repitan con sus amantes, ¿no? Que le den unas buenas nalgaditas, es lo que le excita a Rousseau. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción de chisme sobre Rousseau, pues ahora sí, me gustaría que fueran participando. Ahora no sé por qué todos tienen sus cámaras apagadas, ahora sí siento que hablo con espíritus. Eh, pero bueno, a ver, primero había dicho la compañera Michelle Rodríguez que quería participar, entonces adelante, por favor. Primero agradezco tener audífonos. Bueno, en sí lo que entendí del contrato social que establece la posibilidad como de una reconciliación como entre naturaleza y la cultura. El hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria. Bueno, y ahí más que nada yo siento que pone la solución basándose en la enajenación de la voluntad y dice que la voluntad en general es distinta a las demás, es siempre justa y mira por el interés común. Y también como parafraseé, y dice, renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes. También me acuerdo que habla de la guerra, que no es como una relación de un hombre con otro, sino de un estado con otro estado, y entra a las palabras como de, de esclavo y derecho, que dice que son contradicciones, como también dice que hay una diferencia entre someter a una multitud y regir a una sociedad. En otra parte habla del soberano, que por solo serlo es siempre lo que debe ser, y el pacto social. Eso casi no lo entendí, pero dice que es un acto de asociación y que el hombre tiene naturalmente derecho a todo lo que necesite. Y creo que ya. Ok, pero ¿por qué da todos estos argumentos, no? O sea, ¿por qué dice esto de que, digamos, de que una multitud obedeciendo a un tirano no es una sociedad? ¿Por qué da todos estos argumentos que tú acabas de dar? ¿Qué es lo que está tratando como de explicar con esto, no? ¿Contra quién está hablando acerca de todo esto que tú estás mencionando? ¿Te acuerdas? Michelle, ¿estás ahí? Bueno, ah, hay que entender que Rousseau, o sea, empieza a dar todos estos argumentos en contra del poder tiránico, porque él es pues un antimonárquico, ¿no? En él hay toda esta idea de que realmente, digamos, una sociedad, o más bien que no exista una sociedad en donde se erija una monarquía, porque toda sociedad donde se erija una monarquía es simplemente el derecho del más fuerte. Y lo que él va a decir es que no existe el derecho del más fuerte. No hay una cuestión moral detrás de la fuerza. Simplemente es el ejercicio de la fuerza. Entonces, son todas estas cuestiones las que él va a tratar de ir explicando para decir, eh,
pues ¿por qué no a la monarquía, ¿no? ¿Por qué no es una forma en la que se pueda constituir un contrato social? O sea, tú no puedes obligar a nadie a través de la fuerza a establecer un contrato social. Eso no es un contrato social. Eso es simplemente el uso de la fuerza y de la violencia. Bueno, ¿quién más? La compañera Leslie González, por favor. Bueno, sí, hablando de lo que están diciendo de la guerra, bueno, lo que dicen en el capítulo 4 es que habla de la esclavitud. Y bueno, aquí me confundí un poquito porque empieza mencionando a un Grotio, bueno, no sé a quién se refería Ujú. con Grotio, pero, o sea, esta persona dice que, pues, según la guerra, es el origen de la esclavitud. Lo que ya comentábamos la clase pasada, creo que con Locke, de que un esclavo vende su libertad, creo, no me acuerdo si era Hobbes, ah, que vendía su libertad a cambio de subsistir, ¿no? O sea, no es que pues que hayamos nacido por naturaleza así como esclavos y amos, como lo decía Aristóteles. Y bueno, también a esto creo que este Rousseau responde que no pasa lo mismo en los pueblos, porque, o sea, un rey promete pues seguridad, ¿no? Tranquilidad civil, pero hay una contradicción en eso porque el propio rey, por su ambición, que es como personal, genera guerras y otro tipo de conflictos, ¿no? Porque es uno solo el que está gobernando. Y también todo esto de que, bueno, menciona algo en contra de Hobbes y el estado de guerra. Y le digo, es la confusión, que no sé si lo dice Grotio o Rousseau, que dice que, o sea, el estado de guerra, mm, bueno, nosotros como hombres primitivos no habíamos forjado como relaciones suficientes para construir un estado y como no había, bueno, como no había estado, pues no había paz, ni guerra, ni enemigos. Y dice que cuando hay una relación entre todos y hay un estado, es cuando surge la guerra, porque la guerra eh, la entiende como de estado a estado, no de hombre a hombre, porque el estado pues unifica como a todos estos hombres, ¿no? Y es ahí cuando habla de que nosotros como individuos no somos ciudadanos, sino como soldados o, bueno, defensores de la patria. Eso es lo que decía así textualmente, que éramos como defensores de la patria. Y justo cuando dijo esto, me vino a la cabeza, nos dejaron en la materia de historia, leer un libro que se llama Pensar históricamente de Pierre Vilar. Y bueno, este señor, que es un historiador, bueno, se basa como en sus anécdotas personales para, para contar todo esto de la patria, ¿no? Y que dice que la patria solo es como una prolongación de, de la influencia religiosa que ya existía en los poderes públicos. Am, por decirlo de una forma, era como un ente, ¿no? Porque la patria le entendía como obedecer de forma pasiva a este ente que nosotros personalizamos y lo hacemos nuestro, pero que no existe. Y este ente se va forjando a partir del nacionalismo y pues el Estado es el que está estimulando como este espíritu de la patria a través de las escuelas. Y bueno, entra como todo en este rollo de que según en las escuelas nos adoctrinan, y pues lo vemos aquí en México, ¿no? Que los libros de texto gratuitos dicen como cosas muy, no sé, muy estereotipadas, que no van como a a otro trasfondo. Y pues creemos, por ejemplo, con lo de Maximiliano, que fue un así horrible, un enemigo, que Iturbide también. O sea, nos van como adoctrinando de una forma en que veamos a los extranjeros de una forma muy mala. Y no es eso, ¿no? Sino que hay como un equilibrio. Em, y bueno, estos nacionalismos son los que generan estas ideologías y las ideologías son las que hacen las reacciones colectivas, ¿no? De guerra. Y por eso se podría explicar que la guerra se da entre estados, ¿no? Porque ya hay como una unificación de este espíritu. Entonces, pues aquí estaba viendo que hay una contradicción en esta onda de la razón que estamos viendo,
porque realmente no hay una racionalidad tanto en el Estado, como ya vimos que es un ente que no existe, o sea, que lo creamos nosotros, que es artificial, y lo mismo de la patria, ¿no? Que es algo irracional, es artificial. Y también Pierre Vilar dice que, por consiguiente, no existe la libertad individual y ni el derecho de la vida propia. Y creo que él lo decía porque su hermano murió en guerra por algo, una cuestión de patria, entonces por eso habla de la libertad individual que no existe, por la guerra entre estados. Y ya es esto. Muchas gracias. Está muy interesante eso que comentas, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues los liberales sí defenderían esta idea de que de que el Estado liberal, propiamente dicho, democrático liberal, es el que garantiza las garantías individuales, ¿no? Y que por tanto, entonces, el individuo no puede ser sobrepasado ni puede ser aplastado por la comunidad, ¿no? Se supone, pero pues luego, por ejemplo, ves esta cuestión de que, como tú bien dices, sobre las guerras, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pues una de las formas en las que eh, pues reclutaban jóvenes, pues era a partir de todo este discurso de la defensa de la patria, de la defensa del país, ¿no? Y todo esto, y por ahí Lenin, ¿no? En algún momento dijo, o sea, toda esa, bueno, no lo dijo así, pero dijo algo así como más o menos como toda esa jalada de la patria y todo ese rollo son grandes mentiras. En realidad, lo que están haciendo los países, las grandes potencias mundiales, es hacer que los jóvenes y que los pobres vayan a morir en una guerra que está definida por intereses que no son los suyos, ¿no? Por así que por la repartición del mundo, pero que a ellos no les va a tocar casi nada, ¿no? O sea, realmente de esa repartición. Entonces, claro, va por ahí, aunque en el caso de Rousseau, una cosa que lo diferencia tanto de Locke como de otros liberales es precisamente esta cuestión de la comunidad. Para Rousseau es muy importante la comunidad. Eh, el individuo no está por encima de la comunidad, ¿no? Sino que es la voluntad general la que decide el camino que se ha de seguir en una sociedad, ¿no? Muchos han acusado a Rousseau por esta cuestión de totalitarista, etcétera, ¿no? Eh, de haber inspirado a Marx, de haber inspirado a un montón de gente mala, ¿no? Y creo que esta es una cuestión importante porque es lo que diferencia a Rousseau de los liberales. O sea, que Rousseau no es un liberal. Y creo que esa es una cosa que hay que entender, ¿no? Porque muchos lo confunden a Rousseau con un liberal. Y si realmente uno se mete a leer a Rousseau, es que Rousseau no es un liberal, ¿no? Por aquí pregunta la compañera Yatsil que por qué totalitarismo. Por esta cuestión de que la comunidad está por encima del individuo, ¿no? Es decir, que la comunidad tiene que dirigir al individuo y que el individuo no tiene capacidad de decisión propia, sino que es simplemente la comunidad la que tiene esa capacidad, ¿no? No sé si habíamos hablado de esto. Hay una película de los zapatistas donde se trata un poco este tema sobre la decisión individual y la decisión comunitaria. Se llama El corazón del tiempo. Y bueno, la filman allá en una de las comunidades zapatistas y es sobre esta cuestión de una chica que se enamora de de un miembro del EZLN, o sea, del ejército. O sea, porque una cosa son las comunidades zapatistas y otra cosa es el ejército zapatista, ¿no? Entonces, una de estas chicas que vive en estas comunidades se enamora de uno de los soldados y entonces hay una regla que, que es que si tú quieres estar con uno de los soldados, tienes que volverte un soldado, ¿no? Y entonces,
está esta disyuntiva de si permitir que la chica, no, más bien no forzar que la chica se vuelva un soldado, si es que ella no quiere, o que si está por encima la cuestión de la decisión de la comunidad, ¿no? Y todo esto se debate y ahí en la película sale cómo se junta toda la comunidad para debatir esta cuestión y todo eso, ¿no? No se las spoileo para que la vean, ¿no? Um, y me parece un tratamiento muy interesante de esta cuestión de si lo que prima es la comunidad o si lo que prima es el individuo, ¿no? Que es una de las, que es una discusión, me parece muy actual, ¿no? Toda esta cuestión de que si este individualismo o hiperindividualismo en el que estamos viviendo, no está terminando por destruir nuestras propias relaciones con los demás y tenemos un desencuentro con el otro de tal manera que vivimos infelices y solamente para consumir, 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 ¿no? Eh, y por otro lado está este otro argumento que dice que no, que lo comunitario tiende a la totalización, ¿no? Que, que entonces si prima lo comunitario, el individuo desaparece. Me parece que puede haber ahí ciertos argumentos que no caigan en ninguno de estos extremos, ni por el lado de la hiperindividualización, ni por el lado de que la comunidad niega al individuo, ¿no? Pero bueno, esas son otras cuestiones que querrían discutir en otro momento, ¿no? Pero bueno, nada más ahí les dejo el debate por si tienen alguna, alguna curiosidad. Me pregunta la compañera Ashley que quién es Grotti. Grotti es un personaje, un autor de la época de Rousseau, que escribía a favor de la monarquía. Y por eso Rousseau lo agarra como, pues para debatir toda esta cuestión de la monarquía, ¿no? Para agarrar sus propios argumentos y decir por qué están equivocados los que apoyan la propia monarquía, ¿no? Ese es Grotti. Bueno, la compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, estoy viendo las participaciones en el chat y estoy escuchando las de los demás. Y no sé, siento que yo... No te escuchamos, perdón. Ah, ¿no se me escucha? Ahí estás, ahí estás. Ay, es que estoy teniendo muchas complicaciones por alguna razón. Como que de repente te alejas del micrófono o no sé qué es lo que pasa, que como que no te escuchas. Ay, ahorita me escucho, es que no sé por qué tengo complicaciones con el audio. Ahí ya te ¿No se escuchamos. escucha? Ahí ya te escuchamos. Ok, si se llega a escuchar mal, por favor me avisan, es que no sé qué le pasa a la computadora. Pero a lo que estaba diciendo es que siento que yo lo entendí mal porque por las participaciones estoy viendo que Rousseau no era muy, no sé, como yo me lo imaginaba, vaya, eh, pero estuve de acuerdo con algunas de sus ideas, como lo es el hecho de que establecía que el derecho no surgía únicamente de la fuerza y que incluso decía, proponía algunas cuestiones como que en casos de enfrentamientos solo era válido entregarle tu libertad a tu enemigo si te perdonaba la vida. Y esa es una idea que ya habíamos visto antes, pero no me acuerdo quién la establecía realmente. Y no sé, siento que varias de las cosas que establecía él en ese entonces se mantienen en este tiempo. No tanto el hecho de que le entregues tu libertad a alguien, pero pues sí el que está como ese acuerdo, vaya, y esa idea de que la libertad es respetar básicamente las leyes o que no te le puedes como que poner al tiro, por así decirlo, al gobierno, mientras que ellos tampoco se supone que se te pueden poner a ti, pero pues que ellos sí lo hacen, vaya. A diferencia del autor anterior que vimos, vi que Rousseau como que sí estaba un poquito más de acuerdo en el hecho de que externaras que algo no te parecía y que si el Estado te estaba como que haciendo algo malo, pues tú, ¿cómo se le dice? Demostraras, vaya, que no estabas de acuerdo. De hecho, creo que había establecido algo así como que ay, espérenme a buscarlo en las notas porque tengo varias cositas aquí anotadas. No recuerdo. Pero, pues sí, vaya, como que establecía el hecho de que
bueno, no sé, estaba como que más de acuerdo en que se dijera algo cuando notabas que había una injusticia, mientras que en la lectura anterior que habíamos visto era como de obedece y cállate básicamente, y él siento que sí como que era un poquito más liberal en ese aspecto, pero no sé, por lo que estaba escuchando de las participaciones, por eso digo, creo que yo lo entendí mal su idea y en realidad era más, más conservador, pero pues sí, son varias cosas que él decía en la lectura que yo considero que siguen vigentes en la actualidad. No digo que estén bien, pero pues que sí tienen como que relación con la actualidad. Como lo último que se establece, que es los hombres son iguales por convención y derecho, aunque física y mentalmente no lo sean. Y creo que eso es algo que establece en el pacto fundamental, si no mal recuerdo. Y pues sí, es eso, más que nada el hecho de que noté como que varias similitudes entre lo que él establecía en ese entonces y con las cosas que ahorita se mantienen, como que la idea de la libertad es respetar las leyes establecidas y que si no lo haces, te estás faltando básicamente el respeto a ti mismo, estás faltando la libertad de, que tú concediste, por así decirlo. Ya. Sí, y precisamente creo que en esto que último que tú dices, se denota, al menos en una parte de lo que nos dice Rousseau, que, que realmente, o sea, cuando ya está constituida la comunidad, ya no hay posibilidad de desobedecer a esa comunidad. O sea, porque tú ya voluntariamente formas parte de lo que es la voluntad general, ¿no? Eh, Tú puedes quejarte cuando alguien está tiranizándote, ¿no? Cuando alguien lo hace a través de la fuerza, por ahí dice Rousseau, ¿no? O sea, si alguien está tratando, más o menos así lo dice, ¿no? Si alguien te trata, o sea, alguien juzga a un pueblo a través de la fuerza, el pueblo que obedece hace bien, pero hace mejor si en cualquier momento trata de quitarse esa sojuzgación, ¿no? En ese momento sí, sí es posible, pero cuando tú voluntariamente ya te has unido a una comunidad y has constituido una voluntad general, pues entonces ahí ya no hay esa posibilidad, porque entonces, como bien dices tú ahorita, ya, ya hay una traición hacia ti mismo, ¿no? O sea, ya al ser tú parte de la voluntad general, pues es como decir que te estás desobedeciendo a ti mismo. Eh, um, Además, es que Rousseau cree mucho en esta cuestión de que la voluntad general es esta búsqueda del bienestar común que no puede equivocarse, ¿no? En la próxima parte de lo que vamos a leer, se habla de la diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general, que no son lo mismo, ¿no? Pero un poco adelantándonos, esta cuestión de la voluntad de todos es como cuando todos nos ponemos de acuerdo para, no sé, para ir a saquear algún lugar, una tienda o algo así, y, y es la voluntad de todos, ¿no? Pero cada quien lo está haciendo para su propio interés. Esa es la voluntad de todos. Y la voluntad general es, no, o sea, la voluntad está constituida comunitariamente y lo que se hace es por el bienestar común. Nos ponemos de acuerdo para llegar a una cuestión que ayude, que beneficie al bienestar común. Esas son estas dos diferencias entre la voluntad de todos y la voluntad general, ¿no? Eh, por eso si, por ejemplo, de repente el PRI hace un congreso, según para ver qué reformas va a promover para que México mejore o no sé, etcétera, etcétera. Pero en realidad todos sabemos por cómo se comportan los priistas que cada quien va a jalar agua para su propio molino, pues ahí está la voluntad de todos, ¿no? O sea, en realidad están haciendo una cosa que sí están todos de acuerdo, todos los priistas están de acuerdo en que hay que robarle al país hipotéticamente, ¿no? Por cómo se han comportado en los últimos años, eh, pero lo van a hacer para beneficiar a sí mismos, no para beneficiar al común, ¿no? Se ponen de acuerdo para eso. Pero bueno, ya profundizaremos en esta cuestión de la voluntad general y la voluntad de todos, ¿no? Si es conservador o no, eh, no sé, es medio raro, porque
Por un lado, a mí me parece mucho más revolucionario que los liberales tipo Locke, ¿no? Que son como muy, no sé, esta cuestión como de elegir un representante para que vaya y represente tus intereses en la propia democracia, ¿no? Etcétera, etcétera. La cuestión de la propiedad privada, ¿no? Que para Locke es fundamental, Rousseau no la tiene, ¿no? Para Rousseau la propiedad privada no se establece, sino es hasta que se establece la propia comunidad, ¿no? Como en el caso de Hobbes, que no era hasta que se establecía el Estado que ya se establecía la propiedad privada, ¿no? Eso es diferente en estos tipos, ¿no? Por ejemplo, para Rousseau esta cuestión de la representación no es posible, o sea, porque no es posible representar la voluntad general. Entonces, para Locke esta cuestión o este asunto de la democracia representativa es una farsa. El pueblo no puede ser representado, porque si el pueblo está representado, el pueblo está ausente. Entonces, para Rousseau esto no tiene ninguna validez, ¿no? En ese asunto creo que es mucho más radical. Pero luego por ahí hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para él, como ya decía hace rato, es muy importante la cuestión de la virtud, de los sentimientos de los seres humanos, ¿no? Porque él entiende que el ser humano es bueno por naturaleza y quien lo corrompe es la propia sociedad, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ahí una reclamación que le hace a los ilustrados de su propia época es que ellos se han olvidado de todo lo sagrado, ¿no? Al querer criticarlo todo, al querer buscar la verdad en todo, han criticado incluso aquello que se consideraba sagrado, aquello moral, aquello que es bueno en sí mismo, que no tendría por qué ser investigado, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, sino simplemente como una virtud tal cual es. ¿No? Aquí entra mucho esta cuestión del romanticismo en Rousseau, ¿no? Eh, ¿Qué es el romanticismo? No sé si ya les había yo dicho que un poco qué era el romanticismo. El romanticismo es pues una corriente de pensamiento filosófica, pero también estética, ¿no? Que tuvo ahí sus repercusiones en el arte, ¿no? Um, y si han leído, por ejemplo, un libro de Goethe que se llama Fausto, esta historia creo que representa muy bien la idea de lo que es el romanticismo, ¿no? Um, Fausto es el doctor Fausto, ¿no? Es un tipo que se la ha pasado estudiando toda la vida. Y un día, pues llega viejo y se da cuenta que no ha disfrutado de la vida porque se la ha pasado leyendo libros y demás, y nunca ligó con nadie, ni se enamoró, ni nada. Y pues él está arrepentido de esa vida que ha tenido, ¿no? Eh, um, y de que no encuentra satisfacción ya en la ciencia. Tanto así que se empieza a meter con cuestiones esotéricas, ¿no? Con invocaciones de demonios o rollos así. Y entonces un día, sin querer, se encuentra con un perro que lo sigue hasta su casa y resulta que ese perro es Mefistófeles, ¿no? Y Mefistófeles es otro nombre para el diablo, ¿no? O para Satanás, que se le da en este libro. Y entonces, Mefistófeles, bueno, después de todo un rollo que se echan ahí, le propone hacer un pacto, ¿no? Y le dice, oye, pues tú eres infeliz, ¿no? Pues te propongo que me vendas tu alma a cambio de que yo te haga joven otra vez, ¿no? Para que puedas disfrutar de todas estas cosas que no viviste por habértela pasado estudiando, ¿no? Y leyendo libros. Entonces, Mefistófeles acepta, porque aparte, perdón, a Fausto acepta, porque aparte Mefistófeles le muestra en un espejo la figura de una mujer de la cual se enamora, ¿no? Entonces él quiere volver a ser joven pues, para ligarse a esta chica. Total que se cumple su deseo y ya Mefistófeles lo hace joven y bueno, ya de ahí todo eso se convierte en una tragedia, ¿no? Que no les contaré para que lean ustedes el libro, pero va un poco de eso, ¿no? O sea, aquí la cuestión de por qué esto es un buen representante del romanticismo, pues es esta cuestión de que la ciencia no le da todo al ser humano, ¿no? De que hay algo más allá del simple conocimiento científico.
que no nos llena, que queremos otra cosa que lo supera, ¿no? Y esa sería la decisión de Fausto, ¿no? De que me la ha pasado estudiando, me la ha pasado leyendo, que no he disfrutado de la vida. No lo hagan. Está chido estudiar y todo el pedo, pero echen desmadre también de vez en cuando. Ese es un consejo que yo les doy. Y Fausto. Bueno, esa es un poco la idea del romanticismo, ¿no? Y es también lo que representa las ideas de Rousseau. O sea, el ser humano es mucho más que simplemente razón. Y es aquí donde él choca con los otros filósofos de su época, ¿no? Aquí es donde choca con D'Alembert, donde choca con Voltaire, donde choca con un montón de personajes de su época que son ilustrados y que piensan que la razón es la lumbrera que va a desarrollar a la civilización humana hasta llegar al progreso absoluto, ¿no? Aquí es donde choca. Entonces, en este sentido, a mí me parece que por este romanticismo quizás Rousseau puede ser un poco más conservador, ¿no? Depende desde qué perspectiva se toma este romanticismo, ¿no? Hay guerrillas que a mí me parecen románticas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el EZLN tiene mucho de romanticismo, ¿no? Eh, y hay otros que son mucho más, igual guerrillas, pero que no son tan románticas, que son más de la idea como de la razón, ¿no? Por ejemplo, Lenin y los bolcheviques son más herederos de la Ilustración eh, que, que de Rousseau, ¿no? Porque siguen pensando que la ciencia es la que va a traer el desarrollo a la civilización humana, ¿no? Etcétera. Y por eso después el propio Stalin pues va a establecer esta cuestión del desarrollo casi forzado de la Unión Soviética, ¿no? Pero del desarrollo no en un sentido humano, sino en un sentido tecnológico, ¿no? Y de ahí salen los famosos planes quinquenales, ¿no? De que hacen trabajar a la gente de manera forzada para que la Unión Soviética se pueda desarrollar al nivel de lo que estaban desarrolladas las otras potencias occidentales, liberales, ¿no? Capitalistas. Pero se olvidan del ser humano, ¿no? O sea, simplemente lo tratan como una máquina. Entonces, esa es otra forma de ver, de ser revolucionario, pero revolucionario en tanto herederos de la ilustración racional, ¿no? Racionalista, y no romántica como lo es Rousseau. Esta es una cuestión muy interesante porque ustedes se van a encontrar entonces un montón o sea, en el abanico de los pensamientos revolucionarios hay un montón de matices diferentes, muchos matices diferentes, ¿no? Como estos que yo les estoy platicando ahorita. Igual en el pensamiento liberal, capitalista o en el pensamiento conservador hay un montón de matices diferentes, ¿no? Que, que hacen imposible que nosotros podamos generalizar acerca de ellos, acerca de estos pensamientos, ¿no? Bueno, eh, perdón, ¿quién iba? La compañera Yatsil, por favor. Bueno, yo tengo varias preguntas sobre esta moralidad de la fuerza, o sea, que, mm, que Rousseau no veía una moralidad en la fuerza, que la fuerza era simplemente fuerza en sí y que por eso podía imponerse y que por eso la gente obedecía. Em, no, no entiendo cómo los demás autores veían una moralidad en la fuerza, o sea, no recuerdo como que dijeran como explícitamente sobre una moralidad. Y otra cosa es que no sé si leí como mal o algo así de estas últimas veces y esta vez, pero yo ya no noto como este debate sobre qué es la justicia, porque eso es algo que veíamos muy al principio y ahorita ya no veo como que se cuestione. Y algo que mencionó Benjamín es que algo que vio es que todos estos autores se preguntan mucho sobre si la naturaleza del hombre es ser bueno o malo. Y mi pregunta es de dónde o por qué sale como esa pregunta, o sea, ¿cuál es el interés de saber si si el hombre es bueno o si es malo? Y ya. Vale, muy buenas preguntas. Ah,
La estoy apuntando para que no se me olviden, porque si no se me pasen. Bueno, esta cuestión del derecho del más fuerte, que veíamos incluso desde Platón, ¿no? En estos debates que había ahí. am, y con Aristóteles en parte también. O sea, lo que va a decir Rousseau es que la fuerza no tiene ninguna implicación moral en el sentido de que, como bien decías tú, simplemente es el uso de la fuerza, pero no hay detrás de él una, digamos, una moralidad aceptada porque todavía no hay una sociedad. Y la moralidad no se establece sino hasta que hay una sociedad y hasta que hay una comunidad. No es hasta el momento en el que hay una comunidad que entonces las convenciones sociales, que es a lo que quiere llegar Rousseau, es decir, que no hay leyes naturales, ni derechos naturales, ni esos rollos, sino que lo que existe son convenciones sociales. Y que entonces en este sentido, ah, el hecho de que alguien tenga más fuerza que otro no es una cuestión moral, sino es una cuestión de hecho, ¿no? Por ahí dice alguna frase como esta de, algunos confunden lo que es un hecho con el derecho, ¿no? Y el hecho de que suceda algo no convierte eso en un derecho, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, no sé, salgo y mato perritos porque soy muy malo y soy muy culero y me gusta matar perritos, los enveneno, les doy balazos o no sé, cosas así feas. Am, el hecho de que yo lo haga no lo convierte eso en un derecho, ¿no? Y de que todo el mundo lo haga en mi calle, ¿no? De que todos somos unos sádicos aquí donde yo vivo. El hecho de que todos lo hagan no hace que eso sea un derecho. Simplemente es un hecho, es una cosa que pasa, pero no es un derecho, ¿no? Em, y es muy importante no confundir eso, ¿no? El hecho con el derecho. Es en ese sentido, ¿no? En el que dice entonces que el derecho del más fuerte no existe. No hay tal derecho del más fuerte. Simplemente es el uso de la fuerza y ya. Pero no hay legitimidad en eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, cuando él dice que no hay moral, quiere decir que no hay legitimidad detrás de eso. Que simplemente el hecho de que alguien quiera utilizar su fuerza conmigo, y si yo cedo ante él, pues es porque él me está amenazando de utilizar su fuerza, pero no porque yo le dé una legitimidad. O sea, si tú vas en una combi y y de repente se sube un asaltante y entonces saca su pistola y te dice, a ver, ya valió madres y no sé qué, cáiganse todos con sus celulares. Y eso no es un derecho de él. O sea, eso no representa el derecho de él a robarte. Simplemente es una cosa que está pasando, ¿no? Y no le da ninguna legitimidad, porque el hecho de que tú le des tu celular no es porque tú le estés dando una legitimidad o un reconocimiento, sino porque te está amenazando y pues tú no quieres morirte. Simplemente es eso, ¿no? En cuanto a la cuestión de la justicia, de que ya no está como ese debate, ¿no? Desde Aristóteles me parece que ya no está ese debate. Simplemente está la cuestión de cómo se establece la propia sociedad, quién es quien decide qué es la justicia, ¿no? ¿Qué es lo justo? Si se acuerdan, con Hobbes decíamos, ¿no? O más bien decía Hobbes, que no hay justicia sino hasta que se establece el Estado, sino hasta que hay un leviatán. Es cuando podemos hablar de que existe la justicia. Antes de eso no hay justicia, porque todo el mundo es libre de hacer lo que se le hinche la gana. Con Locke igual, ¿no? O sea, no hay, bueno, hay una justicia que proviene de lo racional, ¿no? Del uso de la razón. Pero hay un problema con esa justicia en el estado de naturaleza porque cada quien puede ser juez y parte de sus propios problemas, ¿no? No es sino hasta que se establece la sociedad civil, eh,
que entonces ya hay un juez al cual todos podemos acudir, que va a juzgar imparcialmente, ¿no? Entonces, también ahí la justicia no viene sino hasta después de que se establece la sociedad. Y en Rousseau es algo similar, ¿no? Aunque en Locke la propia razón habla de unas leyes naturales y por tanto de una justicia que podríamos decir que es natural. eh, en Rousseau no hay tales leyes naturales, sino que son convenciones sociales, ¿no? Aquí ya podríamos decir que Rousseau, empieza a caer en el cliché de, es que esto es una construcción social, ¿no? Pero bueno, sí es eso, ¿no? Realmente es esta la idea de Rousseau, ¿no? O sea, de que no hay tales leyes que están allá afuera esperando que nosotros las descubramos, sino que nosotros somos quienes decidimos qué son esas leyes, ¿no? Y luego esta cuestión de la naturaleza del hombre, eh, um, ¿por qué les interesa, no? A los autores es porque si tú deduces cuál es la naturaleza del ser humano, puedes deducir entonces cuál es su comportamiento en sociedad y cuál debería ser su comportamiento en sociedad y su forma de desenvolverse y por tanto si hace falta un leviatán o si es la propia sociedad la que puede decidir por sí misma a través de la voluntad general hacia dónde se dirige, ¿no? O sea, porque si el hombre es malo, por naturaleza, como lo pensaba Hobbes, pues entonces sí hace falta un poder que esté por encima de todo, ¿no? Eh, Son debates que continúan, ¿eh? O sea, que todavía sigue habiendo gente que se pregunta, para tratar de explicar lo social, que se pregunta cuál es la naturaleza humana. Eh, Habrá muchos que pensarán que, por ejemplo, que el ser humano es por naturaleza gregario, ¿no? Que le gusta juntarse con la gente, como lo pensaba Aristóteles, ¿no? Y que entonces, por tanto, no puede pensarse el ser humano por fuera de lo social. Eh, y hay otros autores, ¿no? Que dicen que no, que realmente el ser humano es pues, no le encanta juntarse con otros, sino que lo hace porque no le queda de otra, ¿no? Que también era uno de los pensamientos de Hobbes, ¿no? O hasta este famoso pensamiento de Schopenhauer, que después lo agarraron los de Neogénesis Evangelion, que si han visto la serie se acordarán. La del dilema del erizo, ¿no? Que es, no sé, o sea, que son como erizos que tienen frío y que se quieren juntar con otros erizos para no pasar tanto frío, pero si se juntan tanto, se pican entre sí, ¿no? Y entonces lo que había que hacer era encontrar una distancia, pues, digamos, ajustada a las necesidades de tal manera que ni pasaras frío, pero que tampoco el otro te hiciera daño, ¿no? Eh, y yo creo que eso es muy patente, ¿no? En nuestra sociedad, sobre todo ahorita con el COVID, ¿no? O sea, que sabemos que necesitamos de los otros, que queremos estar junto con los otros, con la familia, con los abuelos, con los primos, con el novio, con la novia que queremos besar y que ya no hemos podido desde hace ya casi un año y que uno dice, chale, ya hace falta. Este, pero al mismo tiempo sabemos que si estamos demasiado junto con ellos, pues podemos contagiarnos, ¿no? El COVID, o sea, está ese riesgo. Entonces, creo que estamos en medio de ese dilema, ¿no? Con esta cuestión del COVID. Entonces, bueno, sería esta cuestión por la que les interesa, ¿no? ¿Qué rollo con la naturaleza humana? Bueno, Ok, otra pregunta, perdón. Ahorita que decían de si era liberal o si era conservador o si era revolucionario, em, ¿cuál era su propuesta? ¿Tenía una propuesta en sí como para un gobierno o algo político? Y también, no sé si, no sé, pero es una idea, bueno, es algo que por ahí había leído, es que este libro fue uno de los que inició la Revolución Francesa o algo así, o tuvo un papel importante para una revolución.
y ya, pues preguntar por qué. Ok, gracias. Sí, o sea, Rousseau fue uno de los inspiradores de la propia Revolución Francesa. Aunque los revolucionarios franceses lo agarraron, pero como de pretexto, ¿no? O sea, o no de pretexto, sino de símbolo. Pero no estaban totalmente de acuerdo con él. O sea, a la hora de aplicar sus ideas, o sea, las ideas de los revolucionarios a esta cuestión de la constitución del propio gobierno revolucionario, traicionan a Rousseau. Aunque utilicen a Rousseau como símbolo, en realidad no lo aplican, ¿no? Eh, pues es como mucha gente hace, ¿no? O sea, ve a los priistas, ¿no? Que, que durante mucho tiempo agarraron la figura de Zapata, ¿no? O de Villa, o de varios revolucionarios, ¿no? Pero que al final ellos mismos traicionaban sus ideas, ¿no? Los mismos priistas. Entonces, lo agarraron como un fetiche político, ¿no? Porque mucha gente, bueno, porque Rousseau era famoso y porque mucha gente lo aceptaba, ¿no? Exactamente lo mismo que AMLO con Benito Juárez, ¿no? Es un símbolo como tal, ¿no? Eh, y, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Se me fue, perdón. De sí, ¿cuál era su propuesta como de gobierno o algo así? Sí, cierto, gracias. Bueno, en esta parte todavía no lo dice tanto, pero en la otra parte ya hablaremos un poco de eso, que es esta cuestión de establecer una asociación a partir de la cual la sociedad se gobierna a través de la voluntad general. Aunque esto sigue siendo muy filosófico, o sea, ¿por qué no dice qué instrumentos, ni por medio de qué organización, ni nada de esto, ¿no? Se puede ejercer esta voluntad general, pero esa es su tirada, ¿no? O sea, que sea la propia voluntad general de cada uno de los miembros de la comunidad quien decide hacia dónde se dirige. Por ahí, en alguna parte empieza a hablar de ciertos ministros y rollitos así, ¿no? De cómo debería funcionar, pero aún así me parece que queda muy en el rollo filosófico, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, por ahí hay una parte donde dice que la voluntad general eh, tiene que tomar solamente decisiones que tienen que ver con lo general, ¿no? Pero cuando ya se trata de decisiones particulares, por ejemplo, de cuando hay que juzgar a una persona que mató a otra persona, esto ya es una cuestión particular. Entonces aquí sí tiene que haber ministros que se encarguen de juzgar este tipo de cosas, ¿no? Eh, Esto lo piensa sobre todo inspirado en Ginebra, ¿no? Que era una especie de ciudad-estado en aquella época, al estilo griego, ¿no? Pues era un lugar muy pequeño donde se podían tomar las decisiones pues como en conjunto, ¿no? Él pensaba sobre todo en esta ciudad, ¿no? No pensaba en los grandes estados-nación en los que vivimos ahora, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a lo mejor, o más bien esto tiene mucho que ver con la dificultad de aplicar su pensamiento eh, a la realidad política de los estados-nación, ¿no? Y por ejemplo, volteamos a las cuestiones o al ejemplo histórico de los zapatistas, pues a lo mejor podremos ver mucho más aplicadas este tipo de ideales de Rousseau, porque ahí son comunidades pequeñas, todos se conocen, ¿no? Todos pueden participar, ¿no? No hay esta vorágine en la que vivimos ahora y que es imposible escucharse los unos a los otros, ¿no? Que te escuchen a ti mismo. Entonces, bueno, esas serían, creo, algunas consideraciones en cuanto a esto que preguntas. Bueno, la compañera Melissa Correa, por favor. Pues bueno, a mí como que me gustó el texto, pero me confundió en algunas partes. Pero bueno, lo que me gustó también fue que retoma bastante las ideas de Aristóteles, porque pues al principio dice que la familia es como la más antigua de todas las sociedades y Aristóteles dijo lo mismo de la colonia natural de la familia, que fue como la primera sociedad, ¿no?
Mientras que también nos habla de que la fuerza no es ningún derecho, no constituye derecho alguno, y esto Locke lo había dicho de que las sociedades políticas se formaban a partir de la fuerza, entonces ahí como que está refutando esa idea y diciendo que la fuerza realmente no es nada más que solo fuerza y estar obligando a alguien a hacer lo que quieres. Y también menciona que como que enajenar la libertad es cederla o venderla, y ahí es como que se puede tratar a la esclavitud de una forma distinta porque tú estás como que pagándole a alguien para que te dé un servicio, ¿no? Porque te está vendiendo su libertad. Y algo que bueno, que a mí me gustó bastante, es que hace muy bien esta distinción entre el estado natural y el estado social, ¿no? Mientras que en el estado natural hay una propiedad constante, no hay propiedad constante, en el estado social sí la hay y todo está como bajo la autoridad de las leyes. Y aunque todavía no comprendo cuál es como su precepto de modelo de estado, sí me gusta que nos dice que no puede existir una guerra de hombre a hombre, sino solamente es una guerra ni siquiera de ciudadanos contra ciudadanos, sino que accidentalmente son soldados contra soldados que no están luchando como miembros de una patria, sino están luchando como defensores de esa patria, y la guerra es una relación de Estado a Estado, ¿no? Y creo que en ninguno de los textos anteriores nos habían puesto a la guerra como una cosa distinta que como solo una guerra, sino que aquí nos está diciendo bien exactamente qué es la guerra. Y muchas veces siento que perdemos como el sentido de la individualidad cuando estamos hablando en términos de guerra, porque pues realmente cuando los estados están en guerra, ninguno de los ciudadanos es enemigo del otro, solamente se están defendiendo por excusas que les dicen sobre la patria, y creo que eso me pareció bastante interesante del texto. Lo que no comprendí fue que dice que el individuo está obligado a una doble relación como miembro del soberano para con los particulares y como miembro del Estado para con el soberano. Y tampoco entendí qué es esto del compromiso en la colectividad, cuando la colectividad puede obligar al individuo a obedecer la voluntad general, y esto lo está obligando a ser libre. La verdad es que yo no entendí esa parte, pero me parece hasta incluso un poquito utópico y un poquito romántico, como dice que pasamos del estado natural al estado civil del hombre, y esto nos dota como que de cualidades magníficas y maravillosas, como volvernos inteligentes, que nuestras ideas se extienden, que nuestros sentimientos se ennoblecen y que nuestra alma se eleva. O sea, yo siento que si bien pasar del estado natural al estado civil es algo muy bueno, no considero que una persona que pase del estado civil, del estado natural al estado civil realmente se vuelva una maravilla de persona, ¿no? Y creo que desde mi perspectiva esa es una de las cosas que me parecieron más inverosímiles en Rousseau, que nos habla como que si estamos dentro del estado civil, automáticamente te vuelves una persona ultra magnífica, y si estás en el estado natural eres como un aborigen. Y si bien, pues, el estado natural no tiene como muchos beneficios, tampoco considero que el estado civil nos haga personas magníficas. Y bueno, solamente eran esas cuestiones. Vale, muchas gracias. Con respecto a las preguntas que hiciste, ¿no? Esta cuestión de la doble relación para con los particulares en cuanto que soberano y en cuanto particular con el propio soberano, ¿no? O sea, aquí lo que está diciendo es, o sea, que cada individuo particular a la hora de entrar a formar parte de la propia comunidad, pues toma, o es más bien parte también de la voluntad general, y la voluntad general es el soberano. Entonces, él también es parte de este soberano, y también tiene un poder sobre los particulares en tanto que parte del soberano, ¿no? Pero por otro lado también no deja de ser particular, y en ese sentido también debe obediencia a ese soberano, ¿no? Es en este sentido en el que hay una inscripción doble, ¿no? Por un lado soberano, pero por otro lado sigue siendo particular. Nunca desaparece esa particularidad. Me recuerda mucho esta parte a una cuestión de la que habla Ernesto Laclau cuando dice, y creo que esto va a servir para que quede un poco más claro, cuando habla de cómo se constituye una identidad política, ¿no? Y Ernesto Laclau
dice que hay... a ver, déjenme ver si puedo ponerles aquí el pizarrón electrónico. Ok, ¿ya lo ven? Bien, bueno. Ernesto Laclau dice que a la hora de que se construye una identidad política, son muchos particulares, individuos, sujetos, los que forman parte de esa identidad, ¿no? Pero hay una cuestión que los unifica a todos ellos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo representa como con bolitas, ¿no? Y hace como una división así, y ahorita le explico por qué. Y son eslabones de lo que él llama una cadena de equivalencias, ¿no? Este está unido con este está unido con este y este está unido con este, ¿no? Y acá hay otra que las representa todas ellas. Entonces, digamos que esta partecita, digamos, del individuo, del sujeto que se une para formar una identidad política, es lo que sigue siendo particular de esa persona, ¿no? Digamos, en este caso, Ernesto Laclau explica que lo que hace que se identifiquen entre sí son demandas particulares, ¿no? Esta también es otra demanda particular, pero que logra representar a todas las demás, por una causa contextual. Y entonces, no sé, individuo 1, individuo 2 o sujeto. Me gusta más sujeto que individuo. 3 y 4, ¿no? Y entonces supongamos aquí que a este individuo, no sé, los del PRI le cortaron el agua, ¿no? Y está muy enojado con los del PRI. Y luego a este sujeto, los del PRI, no sé, no le pavimentaron la calle, ¿no? Y luego a este sujeto, los del PRI le hicieron alguna otra cosa y este también, ¿no? Y entonces se identifican en su falta y en su nombramiento de un antagonista, ¿no? Que en este caso, pues es el PRI. Todos se sienten insatisfechos con lo que el PRI ha hecho con ellos, ¿no? Y lo señalan como un antagonista. Cada uno tiene su propia experiencia particular, ¿no? Sin embargo, es esta cuestión del nombrar al enemigo, el PRI, que es esta otra dimensión del individuo, perdón, del sujeto, lo que los unifica a todos ellos y los que hace que se identifiquen. Todos están enojados con el PRI. Y aquí viene lo que Freud llamaría, porque Ernesto Laclau bebe mucho de Freud, lo que Freud llamaría proceso de identificación, ¿no? El proceso de identificación es como cuando, bueno, de hecho el mismo Freud pone un ejemplo que está en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Dice cuando una chica de repente está con sus amigas en una noche de amigas y le llega una carta de su amado, ¿no? Y entonces en la carta termina con ella y entonces ella empieza a llorar. Entonces todas las amigas también empiezan a llorar junto con ella porque se identifican, ¿no? Con ella. Y este sería como este proceso de identificación, ¿no? Y esta otra, digamos, demanda particular, logra representar a todas ellas porque, no sé, por ejemplo, puede ser que este sujeto haya saltado la frase de, no sé, no más PRI, ¿no? O necesitamos un cambio, no sé, un montón de frasecillas que podrían servir ahí para ir en contra del PRI como tal, ¿no? Entonces, por esta situación, por este lemita que tiene esta demanda particular que ha logrado construir, pues logra que las demás sean representadas por ella, porque todos están de acuerdo en que no quieren más al PRI, ¿no? Y es a partir de esto que se identifican y que esta logra
logra representarlas. Es como cuando AMLO en en la campaña decía es que nosotros, Morena es la esperanza de México, ¿no? ¿Qué significa esperanza? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo buscaba una esperanza para su propia experiencia particular. Y entonces por eso AMLO logró representar a un montón de gente insatisfecha con lo que había estado sucediendo en el país, ¿no? Bueno, déjenme quitar esto. Ok. Esta situación de estas bolitas, ¿no? De que hay una parte que es como lo que representa lo particular y otra que representa el proceso de identificaciones de todas ellas, eh, es, es un poco lo que querría decir Rousseau, ¿no? Que hay una parte de nosotros que es particular y hay otra parte de nosotros que está identificada con toda esa comunidad por una cuestión, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner aquí en el chat. Hay un teórico que creo que reside en Argentina, pero es italiano, que hace una combinación entre Rousseau y Freud, diciendo cómo este proceso de identificación del cual habla Freud es precisamente la constitución de la voluntad general de la que habla Rousseau, ¿no? Entonces, bueno, está muy, muy interesante. Se llama, lo mandé privado a alguien, perdón. No me di cuenta. Me los vuelvo a mandar. Francesco Caligaro. Búsquenlo ahí en YouTube. Y bueno, el título de su conferencia se llama algo así como La Sociedad Libidinal o un rollo así, donde habla de Rousseau, también por ahí mete a Hobbes y habla de Freud, ¿no? Entonces, bueno. Y esta otra cuestión que habías dicho, compañera Melissa, de la cuestión de obligación a ser libre, pues tiene que ver precisamente con esto de que tú ahora formas parte de una comunidad y al formar parte de esta comunidad, pues entonces tú estás obligado con esa comunidad y la comunidad, por el hecho de ser, digamos, la portadora de la voluntad general, es casi la portadora de la verdad para Rousseau. Entonces, si tú te portas mal, si tú haces algo en contra de la comunidad, la propia comunidad te va a obligar a ti a ser libre, porque la comunidad para Rousseau casi es buena por naturaleza, la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que entendería el propio Rousseau. Bueno, perdón, la compañera Valeria Herrera, por favor. Bueno, regresando un poco a esta parte sobre si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, creo que en la actualidad deberíamos analizarlo de una forma diferente. O sea, sé que parezco disco rayado con este tema, pero es que creo que también tiene que ver mucho con la construcción del género, porque creo que a esta discusión no se le ha dado este giro, precisamente porque al ser una discusión tan antigua, muchas veces pues uno se queda estancado, ¿no? Y no piensa en añadir nuevos elementos a esa discusión. A lo que voy es a que hay una manera en la que se distribuye la violencia y lo que consideramos maldad. Y podemos observar que es totalmente desproporcional esa manera de acuerdo al sexo. Debido a que, como podemos observar, pues hay un montón de estadísticas en las que podemos ver que más del 90% de agresiones sexuales son cometidas por hombres, por ejemplo. Que más del 90% de crímenes violentos son cometidos por hombres. Entonces creo que cabría preguntarnos por qué. Y bueno, ya mucha gente se ha preguntado por qué sucede esto. Y pues lo primero que se ha dicho es como esta parte del determinismo biológico y decir que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza y que de acuerdo a nuestra biología hay diferencias en nuestro comportamiento. Sin embargo, esa teoría ha sido fuertemente criticada durante muchos años y es de hecho una de las primeras cosas que critica el feminismo desde sus inicios, ¿no? El creer que hombres y mujeres nos comportamos de cierta manera bueno, por mandato biológico, ha sido excusa para un montón de cosas como el hecho de que las mujeres se queden en sus casas subyugadas, por ejemplo,
y el hecho de que los hombres sean violentos, ¿no? Porque existe una justificación para esa violencia. Entonces, no hay pruebas suficientes de que haya cerebros, entre comillas, cerebros azules y cerebros rosas, sino que todo apunta a que tiene que ver con la construcción del género y que, de nuevo, cayendo en esta parte de que todo es una construcción social, nos vemos envueltos en el hecho de que la construcción social de esta problemática en específico se llama género y hace que nos socialicen de manera diferente a hombres y mujeres, y por eso existen ese tipo de diferencias de comportamiento, no porque sea algo que esté en nuestros genes. Entonces creo que si esa distribución de lo que consideramos maldad tiene raíces que se podría decir que son desde una construcción social, entonces creo yo que también la construcción de la maldad misma debería ser algo social. Pero creo que no se ha añadido ese punto a la discusión y creo que sería muy interesante que se vean teorías nuevas añadiendo esta parte. Y bueno, la otra cosa que quería comentar es también igual sobre esta parte del proceso de identificación. Me parece muy lógico, creo que es observable igual, por ejemplo, las personas, bueno, no, poniendo el ejemplo de nuevo de esta parte de cuando hablábamos sobre anales políticos y sobre cómo había surgido desde el feminismo radical en los 70s, pues tenemos el hecho de que esta frase surge precisamente de un montón de mujeres que se empiezan a juntar pues en grupos y empiezan a hablar de sus experiencias personales y se dan cuenta de que hay patrones en esas experiencias personales. Y es ahí cuando nombran el problema. Y dicen, bueno, es que lo que nos está pasando a todas tiene una raíz que tiene que ver con algo que llamamos patriarcado, y es ahí donde convergen todas nuestras experiencias, no son casualidades. Y creo que pasa también, por ejemplo, con las personas, bueno, con lo que conocemos como obreros y obreras, porque a final de cuentas también tienen algo que los une, y es que se identifican en sus experiencias personales, se dan cuenta de que existen patrones que se repiten y que no obedecen a algo que nada más les pasa a ellos porque, digamos, entre comillas, no se esfuerzan lo suficiente para sobresalir en el sistema económico, sino que existe un sistema opresivo que los está arrastrando todo el tiempo para que no puedan avanzar de donde están. Y por el contrario, los hace hundirse más. Y ya para finalizar, todo el texto tuvo una duda sobre cómo realmente veía Rousseau esta parte de la igualdad, de si somos iguales, digamos, por nacimiento o por naturaleza. Porque pues yo en todo el texto entendí que sí, que él defiende esta idea, ¿no? Que no hay seres humanos superiores a otros por naturaleza, pero es que hay una frase al principio del texto en donde pareciera que dice lo contrario, en donde está hablando de Aristóteles. Permítame leérsela, porque ahí fue donde yo no entendí entonces qué estaba queriendo decir. Dice, Aristóteles tenía razón, solo que tomaba el efecto por la causa. Todo hombre nacido esclavo nace para la esclavitud. Nada es más cierto. Los esclavos pierden todo, hasta el deseo de la libertad. Aman la servidumbre. Si existen, pues, esclavos por naturaleza, es porque los ha habido contrariado sus leyes. La fuerza hizo a los primeros, su vileza los ha perpetuado. No entendí absolutamente nada de lo que quiso decir en ese párrafo. Oh, ok, muchas gracias. Eso es muy, muy importante lo que acabas de comentar, porque que aunque él retoma sobre ese pensamiento de Aristóteles, no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando dice, han tomado el efecto por la causa, lo que quiere decir es que, sí, o sea, el esclavo se ha vuelto esclavo por naturaleza porque las mismas convenciones sociales lo han hecho así, esclavo. O sea, la misma esclavitud, el mismo trato que ha recibido por parte de la sociedad que lo ha esclavizado, ya lo ha hecho simplemente ser un esclavo. Por eso decía, ¿no? Esto de que en realidad la esclavitud es el efecto, no es la causa de que la gente sea esclava, no es una naturaleza de que seamos esclavos por naturaleza, sino de que la propia sociedad, las propias convenciones sociales, a partir de las que
de las que se construye la propia esclavitud, son las que construyen un sujeto esclavizado. No sé si me doy a entender, ¿no? Por ejemplo, voy a salir con un cuento bíblico. Cuando cuando los judíos, bueno, los israelitas, porque no todos los israelitas eran judíos, cuando los israelitas salen de Egipto, liberados después de ver todas las maravillas y según todo eso que pasa ahí en la Biblia, y que ya van a entrar en la tierra prometida. Bueno, y en el camino, antes de llegar a la tierra prometida, empiezan a decir, nah, no manches, nos hubiéramos quedado en Egipto. Nah, pues aquí ni comida tenemos, mano. Nah, pues es que allá por lo menos comida. Esclavos, pero teníamos comida, ¿no? Y empiezan a renegar. Y entonces, lo que hace Dios es condenar los 40 años a vagar por el desierto hasta que toda esa generación que todavía tiene como una mentalidad de esclavos se muera. Y que la nueva generación sea la que entre a tomar la tierra prometida, ¿no? Es decir, tantos años de esclavitud en Egipto y toda esa opresión que sufren en Egipto han terminado por convencerlos a ellos y por construirlos como esclavos, como sujetos para la esclavitud, que no se creen capaces de ninguna otra cosa. Esa es la idea de Rousseau, ¿no? En esta frase que nos hiciste favor de leernos, ¿no? Pero entonces, el hecho de que una persona se construya como esclava a sí misma es un efecto, no es una causa, ¿no? Por eso señala, perdón, por eso señala estas cuestiones. No sé si se queda claro esta parte. Creo que sí. Entonces es más o menos como lo que comentaba Hobbes, ¿no? Que, o sea, que no es que haya personas que sean superiores a otras, porque todos digamos que igualamos nuestras fuerzas, porque habrá quien sea más fuerte, pero hay quien es más inteligente y bla, 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 ¿no? Pero que existe como, digamos, una serie de ventajas históricas que hacen que exista esa desigualdad. De hecho, en esa clase sobre Hobbes yo también había puesto como ejemplo esta parte de las mujeres o la cuestión racial, sobre cómo existe toda una historia que hace que las mujeres estemos, digamos, por debajo de los hombres en la jerarquía, pero no porque seamos naturalmente incapaces, sino porque durante muchísimos años se nos ha hecho de esa manera, e incluso comentaba el aspecto de que incluso físicamente podría ser que no seamos tan diferentes, sino que ha sido un proceso evolutivo que nos ha hecho formarnos de esa manera por el aspecto de que ni siquiera se nos ha permitido durante muchos años practicar deportes. Sí, esa es la idea de Rousseau, ¿no? Otra vez la cuestión de la construcción social, ¿no? Y ahorita que comentabas esta cuestión de la racialidad, del género y toda esta cuestión, me acordé de un concepto que es el de la subalternidad, ¿no? Que proviene de Gramsci, pero que muchos otros autores han teorizado sobre ella en los últimos años. Esta cuestión de la subalternidad tiene que ver como los sujetos dominados, su propia subjetividad es construida por los dominadores y no por ellos mismos, ¿no? Es decir, que ellos se asumen como tales a partir de las premisas que los propios dominadores les han impuesto y lo han naturalizado, como si fuera una cuestión normal, que por ser negro o por ser mujer, soy menos persona. Por ahí también hay algunos teóricos que hablan sobre cómo superar la subalternidad, ¿no? Que si, por ejemplo, en Rousseau, perdón, en Ernesto Laclau, como explicaba ahorita, la cuestión de la identificación era a partir de una negatividad, es decir, de una falta, de todas esas cuestiones que a mí me han faltado por culpa del PRI, por ejemplo,
Para superar esa subalternidad, lo que hace falta es construir la identidad no a partir de una falta, sino a partir de algo positivo, de una cosa que se tiene como tal, ¿no? De que yo no soy mujer porque me falte esto o aquello, sino de que yo soy mujer porque tengo esto y estos atributos. Y entonces ya no se construye esta subjetividad a partir de lo, de, de una falta, sino de algo que se tiene, y entonces ya no estás atado a lo que te dice el dominante que tú eres, y que incluso te está negando el mismo y por eso te falta, sino que tú te estás afirmando como algo, más allá de la falta, ¿no? Si quieren, luego les paso textos de eso sobre la subalternidad, que está muy interesante. Ernesto Laclau, para él sí es lo principal en la construcción de una identidad política es la falta. Entonces, Ernesto Laclau no estaría tan de acuerdo con los que dicen los que hablan de la teoría de la subalternidad, ¿no? Pero bueno, va por ahí la cuestión de la esclavitud en Rousseau, ¿no? Bueno, compañero Squatl, por favor. Buenas noches. Este libro me gustó, bueno, más que nada porque anteriormente en la preparatoria me hicieron leer esta lectura, los 4 libros para hacer un ensayo, y me llamó mucho la atención. Bueno, no le había puesto tomado tanta atención como hasta ahorita, y me llamó ¿cómo se llama? La importancia, me llamó la atención más bien una parte del capítulo 5 capítulo 4 creo, que lo anoté en mi trabajo, pero lo anoté a lo tonto, y ahorita me estoy dando cuenta que no, que dice, toda persona arriesga su vida para salvar su vida, pero si esta persona muere, se le considera suicidio. Pero si un príncipe le quita la vida o le priva de la vida a una persona, es por el bien de la sociedad en la que se vive. El chiste es que todo esto, antes del legislador, perdón, se habla que los gobernantes son tipo dioses, que ellos solo pueden gobernar, y que entonces sale el legislador, que el legislador es la persona que comunica al pueblo con el poder. Pero también se dice que esto no existe, esto no sirve, porque la democracia no existe, no sirve, porque los que gobiernan no les conviene que el pueblo, que la sociedad tengan los mismos privilegios, la misma igualdad que tienen ellos. Y también se habla de que el gobierno, bueno, sí, el gobierno no puede gobernar a muchas personas porque crea más desigualdad. Que un gobierno solo puede gobernar un cierto territorio y cierto tipo de personas, porque si esta crece y el territorio es pequeño, hay problemas por el territorio. Pero si el territorio es muy, muy vasto, con pocas personas, esto provoca que otros estados, como no está aprovechando bien el terreno, que provoca más guerras y provoca obviamente más muertes. También nos dice que la unión hace la fuerza y que no más que nada nos dice sobre la nación, que nos podemos pelear entre todos, está bien, pero si llega otra nación a querer invadir, nos tenemos que unir para poder enfrentarla a eso. Creo que sería todo. Ok. Sí, para Rousseau es, como ya decía hace rato, ¿no? O sea, es muy importante esta cuestión comunitaria, o sea, estamos unidos indefectiblemente a la comunidad y estamos atados a ella en el momento en el que entramos voluntariamente a, a formar parte de ella, ¿no? Y por eso no podemos escapar tampoco de esos conflictos que se generan, que pueden venir del exterior, ¿no? O sea, hacia la propia comunidad. Y bueno, en ese tenor, entonces me gustaría comentar algunas cosas ya puntuales sobre la lectura, que me parece que no hay que dejar escapar, ¿no? Rousseau comienza diciéndonos que lo que él quiere hacer es investigar si hay alguna forma de construir una administración social que sea legítima. Si hay, si es posible esta armonía, ¿no?
tomando en cuenta cuáles son los límites del propio ser humano y cuáles son los límites de las propias leyes que se pueden construir, ¿no? Eh, y esa es la tarea que se propone hacer, ¿no? En este libro del contrato social. Y luego por ahí se suelta una frase que es como de las frases más famosas de Rousseau, repetidas por muchos, que es esta cuestión de que dice que el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes en cadenas, ¿no? El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. O sea, la propia sociedad es la que nos encadena, ¿no? Vivimos encadenados, incluso los amos, dice, para él, viven encadenados, ¿no? Entonces él se pregunta, o sea, si vivimos en la sociedad encadenados, ¿qué es lo que le puede dar legitimidad a la sociedad para que exista? O sea, ¿por qué vivimos en una sociedad, si una sociedad nos afecta y nos esclaviza? Eh, y bueno, dice, aquí ya se han discutido muchas veces sobre si el derecho natural, cuestiones así, pero dice, ¿no? O sea, no hay un derecho natural como tal, ¿no? O sea, todo está fundado sobre convenciones. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es saber cuáles son esas convenciones, a partir de las cuales se ha construido una sociedad, ¿no? Pero dice, bueno, pero antes de entrar a investigar estas convenciones, tengo que determinar lo que acabo de afirmar, dice Rousseau, ¿no? O sea, determinar si realmente son convenciones sociales o si hay algo de natural en la propia construcción social, ¿no? Y bueno, como mencionaba la compañera Melissa, le empieza a hablar de la familia, de todas estas cuestiones, ¿no? Pero por ahí dice, ¿no? Que realmente, por ejemplo, una de las más importantes diferencias que existe entre la familia y la cuestión del Estado es que, por un lado, el padre de familia está satisfecho simplemente con el amor de sus hijos, ¿no? De su familia, y eso es lo que le llena, ¿no? En cambio, aquellos que dirigen el Estado, más bien sustituyen ese amor que supuestamente le daba la familia al padre, lo sustituyen por una especie como de placer al ejercer gobierno sobre otros, ¿no? Eh, y entonces aquí es donde trata esta cuestión que ya más o menos quise tratar de dejar claro, que es la cuestión de Aristóteles, ¿no? De que si hay hombres que son esclavos por naturaleza, de si somos naturalmente iguales, etcétera, ¿no? Y esta cuestión de que dice Rousseau de que Aristóteles tenía razón, ¿no? De que hay esclavos por naturaleza, pero que no son esclavos porque hayan nacido esclavos, sino porque se han vuelto esclavos en el sentido de que son la propia sociedad quien nos ha hecho subjetivarse como esclavos, ¿no? Em, entonces, por ahí no va, ¿no? O sea, no hay una cuestión de que, digamos, de que la esclavitud sea una cuestión natural, sino que en sí misma también la esclavitud es una convención social, ¿no? Entonces, aquí es una primera demostración de que no hay tales leyes o derechos naturales, ¿no? Luego en el capítulo 3 se va a meter con el derecho del más fuerte, ¿no? Y aquí es donde habla de esta cuestión de que si la fuerza es una forma de derecho o no, ¿no? Que ya más o menos discutimos, y que entonces él va a decir, ¿no? Que en el uso de la potencia física no hay ninguna moralidad que pueda resultar de sus efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, o sea, en cualquier momento en el que alguien se vuelva más fuerte que el otro, que por ejemplo yo te esclavizo a ti y entonces en este momento yo soy el más fuerte, pero en algún momento tú te vuelves más fuerte y ahora te quieres liberar e incluso ahora tú me esclavizas a mí, pues entonces no hay ningún derecho ahí, porque todo varía, todo cambia dependiendo de quién es el más fuerte, ¿no? No hay ninguna forma de establecer legítimamente una sociedad en eso, porque entonces cuando la fuerza cesa también el derecho, y eso no puede ser, ¿no?
Entonces, tira también esta cuestión de que no hay tal derecho del más fuerte, ¿no? Luego se vuelve a meter con esa cuestión de la esclavitud, ¿no? Si antes lo había hecho más bien en el sentido de de que todos somos seres iguales, ahora ya empieza a hablar aquí más bien de esta cuestión de que si es posible de que alguien venda su libertad a otro, ¿no? Entonces dice, o sea, como ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres. O sea, no hay ninguna naturaleza que pueda imponer una autoridad sobre otra, ¿no? En ese sentido, ningún hombre se hace esclavo de otro y no cede su libertad, sino es pues por temor a perder la vida, ¿no? Y digamos, en ese sentido, dice, aún admitiendo que un ser humano pueda vender su libertad, no puede vender la libertad de sus hijos, ¿no? Sus hijos han nacido libres y son hombres, por tanto, iguales entre sí, ¿no? Entonces tampoco hay aquí una forma de constituir, digamos, un argumento que dé paso a esta idea de que el derecho se puede constituir a partir de que alguien ceda su libertad a otro, o de que alguien ceda su derecho a un rey. Y aquí es donde le golpea, donde le da un madrazo a Hobbes, ¿no? O sea, si tú vas a ceder tu derecho a un rey, no lo vas a hacer voluntariamente, lo vas a hacer por miedo. Y ahí en el miedo tampoco hay una constitución legítima de la moralidad y por tanto del derecho, ¿no? Luego habla de esta cuestión de la guerra, ¿no? Que ya también mencionamos bastante, de que los hombres, pues los hombres primitivos, en esta independencia en la que vivían, pues no habían construido como tal relaciones constantes entre sí fuertes, de tal manera que pudiera haber un estado de paz o un estado de guerra, ¿no? O sea, no había ni estado de paz de naturaleza, como lo decía Locke, pero tampoco hay un estado de guerra total en la naturaleza, como lo decía Hobbes. Ninguno de los dos, ni Locke ni Hobbes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, perdón, porque el ser individual, el sujeto en la naturaleza, no ha construido unas relaciones fuertes con nosotros, porque no existe la sociedad todavía. No se da la guerra sino hasta que hay sociedad. Y no se da, digamos, este estado de paz entre los seres humanos, sino también hasta que hay sociedad. Pues por eso aquí, pues lo que hace Hobbes es darle un madrazo a Hobbes primero y después a Locke, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, en realidad la guerra, pues no es más que una relación entre estados, ¿no? No es una relación entre individuos, como ya más o menos profundizamos en esta cuestión, ¿no? Entonces dice, bueno, ya quedamos que no hay tal derecho ni de que de que uno es más que otro, ni de que yo te puedo esclavizar, ni de que tú puedes cederme tu libertad, etcétera. Entonces lo que hay que hacer, dice Rousseau, vamos a tener que retroceder a ver cuál es esta primera convención a partir de la cual se constituye la sociedad, ¿no? Y dice, ¿no? Aquí también lo mencionaban hace rato, ¿no? O sea, para Rousseau no es lo mismo someter a una multitud que regir a una sociedad, porque a una multitud la sometes a partir también del miedo. Y ahí no hay sociedad, ahí lo que hay es una imposición a través de la fuerza, pero no hay sociedad como tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, Rousseau sí está pensando en una cosa que es más allá del Estado, si quieren, que no es el Estado clásico como lo hemos estado pensando, ¿no? Desde Patricio Marcos, que es esta cuestión de la centralización del uso de la violencia legítima, ¿no? En Rousseau no hay este uso de la violencia legítima, sino es hasta la constitución de la voluntad general. Pero no hay forma de ceder este poder de la violencia legítima a un ajeno a la propia comunidad, ¿no? ¿Se acuerdan que
que cuando hablamos de toda esta cuestión de la podestad con Patricio Marcos, era un agente ajeno a la propia sociedad quien llegaba y ejercía ese poder. En Rousseau no hay esa posibilidad, porque no es posible que la comunidad enajene su libertad y su voluntad a otro, sino que es la propia sociedad quien ejerce ese poder, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver cómo se constituye, cómo se da este acto a partir del cual el pueblo se constituye como tal, ¿no? Y este sería, digamos, este acto sería a partir del cual comienza a constituirse la propia voluntad general, ¿no? ¿Cómo lo dice él? Bueno, supongamos que todos estaban, los seres humanos en algún punto de su historia, se dieron cuenta que por sus propias fuerzas, de manera individual, no podían cumplir aquellos deseos que tenían, sino que necesitaban juntarse con otros para poder acceder a ciertas cuestiones que por sí mismos no hubieran podido realizar. Es en este punto en el que se empiezan a presentar ciertos obstáculos para la propia conservación del sujeto individual como tal, que entonces que se empieza a construir y amalgamar una sociedad como tal, ¿no? Entonces, la sociedad se construye a partir de esta idea de que vamos a juntar nuestras fuerzas, las fuerzas de cada uno de nosotros, para poder realizar aquellas cuestiones que por nosotros mismos no podríamos haber realizado, ¿no? Aquí también surge esta idea muy contraria a la de Locke, ¿no? Porque si por un lado Locke sí pensaba, a mí me parece de manera muy utópica, que el ser humano se podía realizar de manera individual, incluso trabajar de forma individual su propia tierra y, no sé, como decía Marx, ¿no? Una Robinsonada. Si se acuerdan de la historia de Robinson Crusoe, que llega a vivir en una isla y entonces ahí hace todo él solo. A eso Marx le llama Robinsonadas en teorías sociales, ¿no? O sea, pensar que el ser humano puede valerse por sí mismo para hacer ciertas cuestiones. Y aquí es donde Rousseau entiende que hay cuestiones que no las puede realizar el ser humano individual, que para eso tiene que construir una sociedad. Aquí es diferente, por ejemplo, la razón por la que se construye la sociedad en Hobbes, si se acuerdan, era por el miedo a morir, por el miedo a que alguien más te atacara, ¿no? En John Locke se construye la sociedad para que uno no sea juez y parte a la hora de juzgar una cuestión que le afecte, ¿no? En Rousseau no. En Rousseau, si nosotros formamos parte, más bien formamos una comunidad, lo hacemos para poder ser todavía más fuertes de lo que somos, para poder alcanzar aquellos deseos que por nosotros mismos no hubiéramos podido alcanzar, ¿no? Entonces dice, eh, encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo, y permanezca tan libre como es. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando entra a formar parte de este contrato social? Que cada uno se da al todo. Que yo me doy totalmente a esa comunidad, a su vez todos los demás también se dan totalmente a esta comunidad. Si cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible de todo, ¿no? Sí, compañera Yatzil, ¿qué pasó? Tengo una duda. Por ejemplo, con Hobbes y con Locke, siento que ellos, bueno, más Hobbes que Locke, pues, pero que intentaban como demostrar cómo eran las cosas de hecho o cómo eran en realidad. Y siento que Rousseau es más como cómo debería de ser, como el deber ser, o sea, más que describir cómo es la sociedad y cómo funciona, pues sí, una sociedad en ese momento y en el lugar donde él vive, él más bien dice cómo debería de ser y por qué. Sí, 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 de acuerdo.
aunque creo que también Hobbes y Locke caen un poco en esta cuestión como medio, medio idealista, ¿no? Locke, si quieres, un poco más que Hobbes, en el sentido de que ah, de toda esta idea de que somos seres racionales por naturaleza y que entonces nos regimos por la razón, ¿no? Y en Hobbes, pues la idea creo que también muy ingenua de pensar de que un soberano, un rey como tal, puede ver por los intereses generales, ¿no? De toda una sociedad, ¿no? Creo que Rousseau ahí va definiendo muy bien que, por ejemplo, ceder toda toda nuestra libertad y voluntad a un rey, pues mm, es medio ingenuo, ¿no? O sea, que el rey se pueda aprovechar de este poder, ¿no? Y por ahí dicen, ¿no? O sea, si quieres vivir tranquilo, pues igual puedes vivir tranquilo en un calabozo, ¿no? También en un calabozo se vive tranquilo. Y estás como atrapado, ¿no? Y sin libertad, pero tranquilo. Entonces, yo creo que de alguna forma los tres pecan de ingenuidad, ¿no? En algún sentido. Em, bueno, entonces es a partir de este darnos entre todos, sin albur, se conforma esta propia constitución del soberano, ¿no? El soberano somos todos nosotros. Por ejemplo, imaginemos hipotéticamente que, queremos organizar una peda, ¿no? Y entonces, digo hipotéticamente porque pues, no podemos por el COVID, pero soñemos, se vale soñar. Y entonces, conformamos una voluntad general, ¿no? Todos nos unimos sabiendo que una peda en solitario no es lo mismo que una peda junto con otros, ¿no? Y entonces queremos compartir con los otros ese acto, ¿no? Y entonces, ahora hay que decidir, ya que nos hemos constituido en soberanos, todos, queremos decidir qué cervezas vamos a comprar, ¿no? Y aparte, en casa de quién va a ser, ¿no? Porque hay que conseguir casa. Entonces, surge aquí un problema, ¿no? Porque por ahí hay dos, tres que dicen, no, pues Tecate, ¿no? Entonces, no manches, ¿cómo que Tecate? O sea, pues no, o sea, no rifa Tecate, ¿no? Y lo que hacemos como mayoría, como voluntad general, como soberanos, pues es imponernos frente a esos poquitos y decirles, ¿saben qué? O sea, no, o sea, Tecate no se va a armar con Tecate, ¿no? O sea, guácala Tecate, quiero vomitar con Tecate. Eh, y se los imponemos. Aquí entra esta cuestión que hablaba hace rato la compañera Melissa, ¿no? Les obligamos a ser libres. A los que pedían Tecate les estamos obligando a ser libres, ¿no? Porque esta voluntad general en la que está constituida la comunidad es, es sabia, es buena por sí misma, ¿no? Aquí está lo utópico de Rousseau. Pensar que la propia comunidad es buena por sí misma, ¿no? Es un poco pensar como la frase del AMLO, ¿no? Del pueblo bueno. Eh, y creo que, bueno, eso es un error, pensar eso. Bourdieu ya explicó por ahí en el libro de la distinción, donde habla de la cultura política, sobre cómo es un error pensar en esta cuestión del pueblo bueno, ¿no? Pero bueno, es una de las premisas filosóficas del propio Rousseau. Eh, bueno, nos falta comentar el capítulo 8 y el capítulo 9, pero ese si quieren, yo lo comento rapidísimo la próxima clase al principio y después empezamos la discusión y empezamos con la comentada de la otra parte, ¿no?
del librito. Entonces, bueno, ya para que se vayan a descansar, nos vayamos a descansar y y cenemos. Si quieren, hasta aquí le dejamos. Bueno, pues a menos que haya algún otro comentario, chisme, cosa que quieran decir, pues nos vemos. Les mando abrazos, besos y todo lo demás. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Luego, Adiós. profe, gracias. Bye, Bye, bye. buenas noches. Igualmente. Bye, bye. Bye, profe, hasta luego. Bye, Gracias. bye, bye. Adiós, profe. Cuídate.